Sí, entonces en esta mañana vamos a buscar el libro Hechos. Hechos, capítulo 9. Sí, el libro Hechos, capítulo 9, verso 36 hasta 43. Sí, estamos. El libro Hechos, capítulo 9, versículo 36 hasta 43. Si yo leo. Hechos capítulo 9, 36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquello día enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron dos hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le levantaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, y llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso en rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Sí, hasta aquí. Eh, sí, mientras nosotros vivimos en esta tierra, inevitablemente tenemos que pasar, ¿verdad? Sin nuestro límite, ¿verdad? Aunque uno quiere, pero no puede hacer todo. Eh, por eso siempre reconocemos, ¿verdad? Nuestra debilidad, nuestra limitación. Aunque uno quiere, ¿verdad? Pero no logra. Entonces ahí viene ya gran frustración, congoja, y también sentir, ¿verdad?, desesperanzado, ¿no? Y en esto estaba realmente nuestro asunto de alma, nuestra salvación, ¿verdad? Y una u otra manera uno intenta para llegar a ser salvo, pero nunca logra. Siempre bajo condenación, bajo pecado, bajo final dominio de Satanás, ¿verdad? Aunque procuraba una manera, ¿verdad?, con todo su corazón, pero nunca lograba, creyendo en diferentes religiones, doctrinas, intentando con su obra, ¿verdad?, también como dedicada para hacer, ¿verdad?, algo para sentir la salvación, libertad en su alma, pero nunca, ¿verdad?, uno por sí lograba ser libre del pecado, ser salvo, jamás. Por eso y nosotros, ¿verdad?, decimos, final, por la gracia, no por mi obra, por la gracia del Señor Jesucristo llegamos a ser salvos. Y uno siendo salvo ya reconoce esta salvación absolutamente no es por obra de uno, por decisión de uno, ¿verdad? O por su propio afán o por su sacrificio, sino por la misericordia de Dios, ¿verdad? Si Dios tuvo misericordia a uno para salvar, uno sí, por supuesto, ¿verdad?, deseaba esta salvación tan grande. Como Lázaro, que ya estaba muerto, ¿cómo él podría ser resucitado por su propia manera? O como sus hermanas, María y Marta, ¿verdad?, que estaba alrededor de su hermano muerto, sepultándolo, ¿verdad? Pero ya no pueden hacer nada para resucitarlo. Pero Cristo llega, ¿verdad?, en la tumba donde está,
ya sepultado, Cristo, ¿verdad? Quita la puerta o la etapa de la tumba, Cristo manda palabra y resucita. ¿Sí? Esto no por obra de ninguno, sino por obra de nuestro Señor Jesucristo, por su potestad y autoridad, por su poder, resucitó a Lázaro. Y uno que nace como ciego, como dice San Juan capítulo 9, un ciego de nacimiento, ¿cómo él puede ver? Este ciego, ¿verdad? Obviamente ni sabe qué es ver, ¿sí? Entre todos los ciegos que existen en el mundo, ¿verdad? Los ciegos que son accidentados. En el principio vieron, pero después por algún accidente perdiendo su vista, si ellos desean ver, ellos desean ver, ¿verdad? Tantísimo desean ver, porque habían visto antes, pero ya por un accidente hubo en su vida, ya no pueden ver ahora. Se vuelve loco, ¿verdad? En el deseo de ver. Porque ya conoce que es verdad la vista, que es verdad el mundo visible por los ojos, tan hermoso, tan lindo, entonces uno que ve, entonces uno absolutamente, siendo ciego accidentado, tiene gran, ¿verdad? Gran gana de ver. Pero el ciego de nacimiento ni tiene gana de ver, porque no conoce qué es el ver, qué es el color, qué es el paisaje, ¿verdad? No conoce esa hermosa pantalla, ¿verdad? Que se ven por los ojos, porque nunca habían visto. Pero San Juan capítulo 9 están hablando de un ciego de nacimiento que al final termina viendo, ¿verdad? Porque Cristo es el que, ¿verdad? Lo hizo, haciendo nodo con su saliva, saliva de Cristo, ¿verdad? Pegando sus ojos que están totalmente cegados y Señor manda a ese ciego tan humilde, quebrantado, manda, ¿verdad? Ve, dice a Siloé, lávate y vea. Él va y lavándose y empieza a ver, ¿verdad? En Siloé. Siloé traducido es enviado, enviado, mayúscula, ¿verdad? Por eso Siloé simboliza Jesucristo en Mesías. Por eso por Cristo Jesús él ve. El que nació ciego ya ve por Cristo. Por eso en la Biblia están hablando muchos casos, ¿verdad? Muchos que nacen o muchos que están, ¿verdad? Totalmente eh, imposibilizado de sanarse, ¿eh? Mujer de flujo de sangre y también uno que era ya mudos, uno que jorobada, ¿verdad? Una mujer por 38 años jorobada por estar endemoniada, oprimida por demoniada, ella no puede levantarse su cuerpo. Y uno que eran paralíticos, leprosos. Muchos que eran enfermos, ¿verdad? Totalmente imposibilitados, limitados, ¿verdad? Para su sanación. Pero lo que no podían hacer ellos, final, conectado por Cristo Jesús, ve que se recupera de una manera perfecta. Así fue nuestra salvación. Así fue, ¿verdad? Y nuestra transformación del espíritu. Ya siendo libre del pecado, conociendo la verdad, siendo limpio, justo. Uno con su propia conciencia profundo puede confesar, ¿verdad? Si soy justo, soy santo, soy limpio por la sangre de Jesucristo, no por mi obra que hubiera hecho yo jamás, sino por Cristo Jesús, ya soy limpio, santo, justo. Esa fe maravillosa, realmente, ¿verdad? Esa fe tan preciosa nos permite que tengamos lo que hizo Cristo una vez, ¿verdad? En su vida completamente traerla. Toda obra hecha por Cristo como la nuestra. Por eso constantemente en la Biblia están hablando por la fe de Jesucristo, por la fe preciosa, por la fe santísima, la fe y la fe y la fe. Constantemente en la Biblia están hablando, mencionando de la fe. Así que la fe es clave para traer todo lo que Cristo tiene como nuestro. Así que la santidad, perfección, justicia hecha por la obra perfecta de Cristo, ¿cómo se hizo las nuestras? Por la fe en el Evangelio de Cristo, ¿verdad? Por eso no hay otro, ¿verdad? Camino, sino Jesús. Como dice San Juan capítulo 14, verso 6, ¿verdad? Jesús dijo, yo soy el camino y la vida y la verdad. Nadie viene a mi Padre sino por mí. Cristo es el único camino, única vida y verdad que nos trae
esa santidad, perfección, justicia, para que tengamos la entrada sólida, perfecta en el reino de Dios. ¿Quién puede entrar en el reino de Dios? Solamente los justos. ¿Quién puede ser llamado hijo de Dios? Solamente los justos. ¿Quién puede ser heredero del reino eterno de Dios? Solamente los justos. Como dice San Mateo capítulo 13, versículo 43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Este justo no son justos según la obra como fariseo y escribas. Como dice San Mateo capítulo 5, verso 20. Si vuestra justicia no fuere mayor que la de fariseo y escribas, no entraré en el reino de Dios, ¿verdad? Dios exige una justicia mayor que la justicia de los fariseos y escribas. En el mundo no existe, ¿verdad?, ninguno quien puedan ser como fariseos y escribas a nivel de obra de justicia. Porque los judíos son, ¿verdad?, seguidor de la ley de Moisés. En toda la vida ellos procuran para hacer buena obra. Hasta hoy, ¿verdad? Entre todos los judíos que son totalmente entregados en obra de Moisés, la ley de Moisés, ¿verdad? ¿Quiénes son ejemplares? Fariseos y escribas. Pues a nivel de obra, ninguno puede ser como ellos, como fariseo y escribas. Pero Cristo dice, San Mateo 5:20, si vuestra justicia, ¿verdad?, no fuere mayor que la de fariseo y escribas, no entraré en el reino de los cielos, dice. Por eso Dios exige otro nivel de justicia, una justicia perfecta, ¿verdad? Mayor que la de fariseos y escribas. ¿De dónde viene? Eso se llama la justicia de Dios que se adquiere por la fe de Jesucristo. Por eso ahí está una maravilla terrible, ¿verdad? Pues como dice Romanos capítulo 1, verso 16 y 17, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios. ¿Qué es el poder de Dios? Que nos toca para entregar la justicia perfecta de Dios, el evangelio, dice. Pues, ¿por qué no me avergüenzo del evangelio? Porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Cuestión de creer. Judío primeramente, también al griego. En el evangelio se revela la justicia de Dios. Pues uno que cree en el evangelio importaría la justicia de Dios como la suya por la fe. Por eso dice, en el evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Cuestión es la fe. Pues hoy en día, ¿cuál es la obra diabólica? Engañosa. Invisiblemente el diablo constantemente está, en verdad, trabajando en la mente, en el corazón de uno para que aterrice con su fe, plena fe, mucha fe, en una doctrina falsa que dirige a la perdición. Por eso uno monta su fe equivocadamente a alguna doctrina humana inventada por los hombres o por la mentira del diablo. Vienen muchísimas religiones hoy en día formando, ¿verdad?, mucha fe falsa. ¿Por qué fe falsa? Esa fe está montada en una doctrina mentirosa, engañosa, falsa, inventada por la mentira de demonios que usan, ¿verdad?, mucha gente hoy en día que llevan equivocación a nivel de enseñanza o doctrina o predicación equivocada, ¿verdad? Por eso mucha gente oyen, mientras oyen y oyen se forma fe. Al final oyen que una doctrina falsa, religión es falsa, entonces oye y oye y oye y se forma fe y se monta esa fe en una doctrina engañosa que no tiene vida. Esa fe se llama fe falsa, fe fraudulenta, esa fe ciega. Termina uno con una perdición eterna. Tiene plena fe, pero termina mal, porque su fe está fundada en una doctrina equivocada, religión falsa y evangelio falso.
Por eso el diablo constantemente hoy en día están fabricando mucho evangelio falso. Muchos dicen yo soy evangélico, pero oyendo bien, pero una fe fraudulenta, porque está creyendo un evangelio falso. Por eso, realmente la fe que nosotros tenemos, fundada, ¿verdad? Basada en el evangelio verdadero, una maravilla verdadera. Esa fe es la que nos, ¿verdad?, trae la justicia, santidad, perfección de Dios como la nuestra. Por eso, por fe siendo salvo, dice Hebreo capítulo 1, verso 14. Dios santificó, ¿verdad? Dios hizo perfecto a los santificados. Dios hizo perfecto a quien a los santificados. No solo Dios santificó mediante la ofrenda del cuerpo de Jesús, sino a los santificados Dios hizo perfecto. ¿En qué sentido? Al que tiene fe, Dios entrega su santidad, su perfección, su justicia hecha por su obra perfecta. Por eso no solo somos, ¿verdad?, perdonados, sino ya somos perfectos, santos, justos, no por nuestra obra, sino por la fe, ¿verdad? Que importa la perfección, santidad, justicia hecha por obra de Cristo. Por eso llegando a este rango de ser renacido, regenerado, renacido como santo justo por la fe en Cristo y lleva una vida renovada también, ¿verdad? Como dice Tito capítulo 3, verso 5, ¿verdad? Entonces, mientras nosotros ya siendo justo renacido, siendo miembro de la iglesia, siendo congregante del Señor, ¿verdad? Congregante de la iglesia de Cristo, podemos encontrar muchas situaciones. Cualquier cantidad de situaciones no puede ocasionar apartarnos o separarnos ni de Cristo jamás, ¿verdad? Ni de la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Ya siendo salvo, justo, renacido, ya entregado en Cristo. ¿Cuándo fue entregado uno en Cristo Jesús? Cuando uno decide, Señor, yo entrego mi vida. No, Dios nunca recibe ninguna vida mal formada, corazón mal formado. Dios santísimo, jamás Dios puede recibir entregado uno siendo pecador. Esta entrega verdadera cuando uno se hace santo, limpio, justo únicamente. Esto automático. Siendo renacido, no hace falta orar, no hace falta decir, no hace falta, ¿verdad?, decidir. Señor, yo me entrego. Siendo salvo ya consagrado para Cristo. Ya renacido, ya está entregado en Cristo para su buena obra. Eso es lo que dice, ¿eh? Por eso ahora, poquito vamos a ver el libro de Efesios capítulo 2. El libro Efesios capítulo 2. Versículo 10. Efesios capítulo 2, versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Porque somos hechura suya, hechura de Cristo, creado en Cristo Jesús para buena obra. Por eso, antes nosotros nacimos en el mundo, ¿verdad? Creado por Dios, pero nacido en el mundo fuera de Cristo, nacimos. Bajo la maldición, condición de ser impío, pecador, y vivimos como árbol malo que lleva fruto malo, vivimos mal, pecando sujeto a Satanás. No teníamos ninguna opción de glorificar al Señor siendo pecador. No hay manera de entregarse uno en Dios siendo pecador, jamás. Porque Dios no acepta ningún pecadores, ¿verdad? Como suyo. Pero acá dice diferente, verso 10, porque somos hechura suya, dice, suya, no la nuestra, hechura suya. Él nos hizo como nueva criatura, Él con su obra, con su poder, con su amor, con su autoridad, a nosotros actuó Él para hacernos hechura suya. Así que pertenecemos ya a Cristo, entregados ya en Cristo.
Cuando uno fue renacido como nueva criatura, por la fe verdadera en el Evangelio verdadero de Cristo, ya somos entregados en Cristo, creados en Cristo para buenas obras. ¿En qué Dios se fija? A lo justo renacido en obra. A los pecadores, Dios no se fija nunca obras. Porque los pecadores no son aptos para llevar buenas obras. Obviamente ellos peca y peca y peca. Por eso Dios está buscando entre todos pecadores, ¿qué? La fe verdadera. Por eso constantemente la palabra dirigida a salvar a los pecadores del mundo, señores, están hablando de fe. La fe, por la fe, por la fe, por la fe. Dios nunca se fija obra de uno. Porque siendo pecador no es apto en obra. Porque no es capaz para llevar buena obra. Siendo pecador entregado, sujeto a Satanás, ¿con qué magia ellos pueden llevar buena obra? Que sean aceptables ante los ojos de Dios, imposible. Por eso Dios nunca espera a los pecadores buena obra para justificarlo, jamás. Hasta toda la justicia que ellos hubieran hecho, Dios la trata como trapo de inmundicia. Como dice Isaías capítulo 64, verso 6. Si somos suciedad, como suciedad, ¿verdad? Y nuestra justicia como trapo de inmundicia, dice Dios. ¿Cómo ven? Toda nuestra justicia cuando éramos pecadores como trapo de inmundicia. Señor lo dice, nuestra maldad, nuestros, ¿verdad? Pecados, ¿verdad? Nuestra vida pecaminosa, trapo de inmundicia, nos dice. Todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Así que Dios no considera, ¿verdad? Ninguna obra de pecadores algo que es aceptable, jamás. Todo rechazable, vomitable, ¿verdad? Que se tiran todo. Pero a lo justo, un punto de vista de Dios muy diferente. Ahora sí, siendo criatura suya, ¿verdad? Hechura suya, creado en Cristo, están preparados para buena obra. Por eso acá, Efesios capítulo 2, verso 9 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. Los creados en Cristo, así que son nueva criatura en Cristo. ¿Quiénes son los que están en Cristo? ¿Cómo sabemos que estamos en o fuera de Cristo? ¿Qué características llevan los que están en Cristo? Romanos capítulo 8 dice, pues ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que los que están sellados con el Espíritu Santo, por lo cual están libres del pecado, no tienen ninguna condenación, porque ya están en Cristo. Así que uno que tiene fe verdadera en el Evangelio de Cristo, son los que están en Cristo, protegidos 100% en Cristo. Por lo cual tiene ya Espíritu Santo y no anda conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Hay libertad. Uno que tiene libertad, liberado de condenación, culpabilidad de todos los pecados, ellos son los que están en Cristo. ¿Verdad? Por eso, creado en Cristo para buena obra. A lo justo, quien creado en Cristo, Dios busca buenas obras. Pues cuando siempre ve Dios a la iglesia, mide con su obra, cómo ha vivido, cómo haya vivido, cómo está comportando. Caminando con la iglesia, camina con el evangelio para Cristo, para el reino de Dios. ¿Cómo vive? ¿Para qué vive? Señor está midiendo de todo. ¿Sí? Algunos pueden pensar así. En el mundo están viviendo así, bien, aún pecando, viviendo mal, ¿verdad? Entonces, ¿por qué me tocaría? ¿Por qué me tocaría vivir, verdad, bajo disciplina? Ellos sí, siendo pecadores, sí, siendo pecador pueden vivir así. Aunque pecan, viven mal, Señor lo recoge, no disciplina a ellos, ¿verdad? Pero siendo justo otras cosas. Por eso rápidamente uno tiene que cambiar la mente, siendo renacido,
Yo antes, igual que antes, cuando era pecador, se va lo mismo, misma costumbre, mismo vicios, mismo comportamiento uno lleva. Se viene gran problema en su vida, porque Dios no trata a un justo igual al mundo, ¿verdad? Al mundo Dios no interviene. Cuando uno peca, Dios aún deja hasta que yo encuentre con la salvación, ¿verdad? Por el evangelio, por la fe. Pero siendo justo otra cosa. Inmediatamente Dios toca. Con su disciplina hasta azote para corrección. Porque Dios espera lo justo que sus buenas obras, obediencia, sujeción a Dios. Como dice Santiago capítulo 4, ¿qué dice? Resistid, como dice, sujetaos, someteos a Dios y resistid al diablo. Él os huirá, dice. Siendo justo, puede vencer contra Satanás. Siempre uno ve, ¿verdad? Por el diablo, por el diablo, por el diablo. Cuando eran pecadores, el diablo puede ser buena ocasión o buen pretexto, buena exhortación o como excusa puede ser. Pero siendo justo, otra cosa. Uno teniendo suficiente poder para vencer al diablo. ¿Por qué ser arrastrado por el diablo? Pregunto. Teniendo esa autoridad, ese poder, esa potestad. Señor, ¿qué dice? Cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros, tendréis el poder y me seréis testigo en toda Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. ¿A quién Dios envía al mundo para que predique? ¿A quién Dios manda al mundo para salvar? ¿A quién manda Dios? Formación de su iglesia verdadera. A los que son renacidos del Espíritu Santo. Cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. El Señor dice, tendréis el poder. ¿Poder para qué? Para dominar el diablo, superar al mundo, vencer la tentación que el diablo mete. Con buen discernimiento uno puede vencer de una manera completa, como Cristo lo hizo. Pero por el diablo, no. Usted no resistió al diablo, por eso se arrastra por el diablo. Señor, ¿qué dice? Santiago capítulo 4, verso 7. Someteos a Dios y resistid al diablo. Él os huirá, dice. Así que el diablo puede vencer a la iglesia, no. El diablo puede vencer a los cristianos, no. Jamás. Porque mora el Espíritu Santo. Alguno pregunta, pastor, ¿funciona para cristiano renacido alguna hechicería? ¿Alguna brujería? Un día una persona me dijo, pastor, en esta casa siempre aparecen demonios. ¿Cuántos demonios? No sé, pero siempre aparece demonio. Me gustaría verlo. ¿Dónde es? Vamos. Demonios se huyen de mí más bien. Quiero ver demonio. Aparezca demonio. Vamos a hablar un poco. Demonio tiene miedo a su hijo. ¿Sí o no? ¿Quién estaba temblando cuando Cristo invadió esa zona, verdad? ¿Dónde está un hombre endemoniado, un hombre gadareno? Cristo llega, los demonios están temblando ya. ¿Sí o no? San Marcos capítulo 5 dice esto, ¿no? Cuando Cristo llega a esa región, el hombre cabaneo, vamos a buscar entonces para no confundir. Sí, esto es ya. Ahí vemos, San Marcos capítulo 5, para no mentir, mejor buscar acá. San Marcos capítulo 5. San Marcos capítulo 5, verso 1. Ahí dice, yo leo. San Marcos capítulo 5, versículo 1. Vinieron al otro lado del mar y a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, más las cadenas habían sido hechas
pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes, en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando gran voz, Juan dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Está atormentado en verdad demonios. Pues no me atormente, dice, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le dijo, ¿cómo te llamas? Respondió diciendo, Legión, me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. ¿Cuántos murieron? ¿Cuántos cerdos? Más de 2000 cerdos. Así que 2000 demonios estaban metidos en este hombre gadareno, endemoniados. ¿Quién vence? 2000 demonios. Solo Cristo. ¿Quién vence? Sencillamente Cristo vence más de 2000 demonios. ¿Sí o no? Más bien ellos están temblando, están atormentados. Y más bien pide permiso también. No nos mande fuera de esta región. Si Cristo hubiera dicho, vaya fuera de esa región de los gadarenos, nunca más vuelva más acá. Ellos nunca pueden volver. Y problema en ello para ellos. Porque cada demonio domina, ¿verdad? En su región, en su sector domina diablos. Y demonios hablan, ¿verdad? También. En idioma, en cada región también. Un día encontré una señora coreana allá en Buenos Aires de Argentina. Ella estaba endemoniada. Ese demonio habla en el español. Ella no entendía. Ella cuando estaba en verdad en nichos, ¿verdad? Se siente muy bien. Un día ella, ¿verdad? Con sed, tocando la puerta de cementerio, pidiendo leche. Está mal, ¿verdad? Muchos demonios que estaban alrededor hablaba ella en el español. No entendía. Una señora adulto mayor coreana. No entendía lo que hablaban los demonios. Pero ella estaba endemoniado. Cuando ellos llamaban a ella, sale fuera de la casa, medianoche, 2 de la mañana, 3 de la madrugada, sale afuera, en pijama sale afuera, andando todo lado, ¿verdad? Buscando leche, ¿verdad? Tocando la portón de cementerios y llegando a la puerta del lecho, se siente muy bien. Está mal, ¿verdad? Pues una vez podía hablar con ellas, compartiendo la palabra. Compartía este evangelio, ¿verdad? Ella pudo ya reconocer, sí, ahora soy Josás, ahora soy Ren, sí. Y después ya un día ella fallece, ¿verdad? En nosotros hay esa potestad y autoridad para dominar sobre todos los demonios. Por ser enviado, ¿verdad? Por Cristo Jesús, 10 discípulos, de 2 en 2, llegando a diferentes lugares, él tenía dominio sobre todo demonios. ¿Sí o no? Por ello sale maravilla obra. Cuanto más, después del día Pentecostés, el Espíritu Santo llegó sobre todos ellos. No solo enviado de Cristo sencillamente, ahora sellado con el Espíritu de Cristo, ellos van. Con cuál gran autoridad ellos van a dominar el mundo, donde todos los demonios dominan, el diablo domina. Sencillamente el cristiano está dispuesto para vencerlo contra Satanás.
y dominar todo demonio y trabajar libremente para rescatar alma. Por eso dice, primero Juan, un poco vemos acá, primero Juan capítulo 5, primero Juan capítulo 5, verso 18. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero y en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijos, guardaos de los ídolos. Amén, dice. Verso 18 están hablando, ¿verdad? Sabemos que todo aquel que no ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y que el maligno no le toca. ¿El maligno qué es? El cual está sobre el mundo entero, como dice el verso 19. Sabemos que somos de Dios, el mundo entero está bajo el maligno. ¿Cuál maligno? El diablo. Satanás domina el mundo entero en pecado. Pero nosotros estábamos en pecado, liberados, regenerados, renacidos, ya estamos fuera del pecado. Está sellado con el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Pregunto, ¿con qué magia el maligno puede tocar a nosotros? Imposible. ¿Cuál es el problema? Uno no crece por fe. Toma una doctrina equivocada. Uno cree mal. ¿Cómo cree mal? Ah, mira, tengo esta carne pecaminosa. No puedo menos que pecar. Así que yo, aun siendo justo, puedo pecar. O puede ser que, ¿verdad? Yo me caiga en pecar porque soy débil. Tengo carne pecaminosa. El diablo muy fuerte. El mundo me llama demasiados. Soy débil, por eso yo puedo pecar, puedo caerme en el mundo. Tiene fe, se cumple esa fe. Así cree, así se cumple la fe. Por eso, ¿por qué un justo peca? Tiene fe fraudulenta. Cree una idea que Dios no ofrece. Señor, por eso, final, hablando de este detalle, 1 Juan capítulo 5, versos 18, 19, 20, 21, dice, hijitos, guardaos de los ídolos. ¿Qué son ídolos? Idolatría. Poner alguna cosa más que Dios, alguna idea más que la palabra de Dios, algún deseo más que la voluntad de Dios. En idolatría anda. Débil, porque ella acepta teoría, teología falsa, doctrina convencente para un cristiano, para que peque, ya débil. ¿Por qué? Ya cayó en idolatría. Pregunto, ¿qué está en primer lugar? Dios, su palabra, su voluntad, su iglesia, su evangelio, primer lugar. ¿Cómo puede poner, verdad, cosas de Dios en segundo lugar, tercer lugar, quinto lugar? No puede ser. Ahí está idolatría. Mi hogar, primer lugar. Mi matrimonio, en primer lugar. Mis hijos, primer lugar. Mi trabajo, primer lugar. Mi dinero, primer lugar. Pregunto, ¿son primer lugares? Si usted cree en esto, ya está entregado en la mentira del diablo. Está usando mal su clave espiritual, que es la fe. Así usted cree. Así que soy débil. Por eso yo puedo pecar. Soy del carne, de hueso, ¿verdad? Este cuerpo de hueso y carne. Soy débil. Por eso no puedo menos que pecar. Siempre yo peco.
Si tiene fe, según su fe va a pecar. Porque ya está caído en idolatría, poniendo otra cosa más que Dios, más que la palabra de Dios, más que la voluntad de Dios, más que la iglesia de Cristo, más que el evangelio de Cristo. ¿Cómo diablo no va a aprovechar esa debilidad aceptando una idea convincente que el diablo manda? Sí, sí, claro, yo puedo pecar. ¿Por qué? No resiste al diablo. ¿Por qué no resiste contra el diablo? Porque lo acepta. Fácil. ¿Cómo no va a vivir? Débil. ¿Cómo no va a vivir una manera tan equivocada, creyendo una doctrina diabólica que convence su mente y la acepta por fe? Esa fe, ¿verdad? Cae al final mal ante Dios. Por eso siempre la palabra de Dios dice, la fe es por el oír, el cual es por la palabra de Dios, dice. Tiene que oír la palabra de Dios, no cualquier doctrina. Oyendo cualquier doctrina y cae mal con su fe. Ahí está hoy en día el mundo. Formación de iglesia falsa. Mucho cristiano falso. Tiene mucha fe en Dios, pero sigue igual. Una doctrina diabólica. Un evangelio falso. Un Jesús diferente que al Jesús verdadero. Por eso, ¿verdad? Segunda Corintios capítulo 11 están hablando otro Jesús, otro espíritu, otro evangelio. Parecido, pero no lo es. Pero ahí cree. Esa fe se engancha, se lleva por otro lado. ¿Quién es inventor de otro Jesús? ¿Quién es inventor de otro espíritu? ¿Quién es inventor de otro evangelio? El demonio, el diablo no es. Entonces usted si pone su fe en otro evangelio, se lleva por este otro evangelio enganchado. Según el propósito del diablo, uno va. ¿A dónde? A la perdición, siendo pecadores. Aún siendo justo, permite esa idolatría. Diablo domina fácil. ¿En qué diablo? ¿Cómo tratar? Resistir. Primer caso, someteos a Dios. Resistir al diablo. Él os huirá. La promesa de Dios. Según esa palabra que Dios pone, primer Juan capítulo 5, verso 18, que dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue entrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Eso es la palabra de Dios. No la tuerce. Así que siendo justo, para nada practicar el pecado, sino resiste al diablo y lo vence. Amén. Como alguna doctrina rara, aún siendo justo, vive como si fuera pecador, vive sin autoridad, sin poder, porque ya está caído en idolatría, poniendo otra cosa, otra idea, más que la palabra de Dios. Ahí tuerce la cosa. Ahí diablo hace fiesta. Así diablo toma a usted en dominio, puede ser. Pero usted tiene fe sólida. No, no, no. Ya Dios dice esto, eso es primer lugar. Usted no se cae en la mano del diablo. Por eso, siendo justo, tiene hasta, ¿verdad?, método de vivir muy diferente que antes. Por eso, Primera Pedro dice, capítulo 1, así, Primera Pedro, capítulo 1. Primera Pedro, capítulo 1, verso 13. Primera Pedro, capítulo 1, verso 13. Dice, por tanto, cenid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia, que se os traerá. Cuando Jesucristo sea manifestado, como hijos obedientes,
No os conforméis a los deseos que antes, cuando éramos pecadores, ¿verdad? A los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. ¿Ignorancia de qué? De la palabra de Dios, de la verdad del Evangelio. Sino como aquel que os llamó. ¿Quién? Cristo nos llamó, ¿verdad? Como aquel que nos llamó es santo. Sé santo también vosotros. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Verdad? ¿Por qué? Es escrito está, sed santos vosotros como soy santo. Eso es exigencia y orientación, dirección por donde Dios quiere llevar a sus santos. Sellado con el Espíritu Santo por la fe. Pues uno sí, por fe verdadera, fundada, basada en el Evangelio de Cristo, viene renovación, regeneración, ¿verdad? Sellado con el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo que mora en uno, ya pueden llevar una vida santa, limpia, justa. Sí, diablo constantemente quiere invadir a ustedes por su característica antigua de la carne en conversación, ¿no? Uno que vivía antes mal, ahora también siga mal. Diablo dice esto, ¿eh? Antes tú viviste robando, ahora roba. Antes mentiste, ahora miente. Antes tú, ¿verdad? Siempre hablando chisme, ¿verdad? Entre cada persona, dividiendo entre gentes. También ahora. Antes tú viviste antes muy astutamente, ahora también. No, jamás. Desde que ya renacido otra cosa, otro mundo. Hasta manera de vivir sea santificada, dice Dios. Eso es la orientación por donde Dios quiere llevar a uno. Por eso Dios manda. Este no es opción. Es el mandato de Dios. Manda, ¿verdad? Diciendo capítulo 1, versículo 16. Porque escrito está, sed santos. Porque yo soy santos. Primero, por fe, siendo santo, está listo para vivir como santos. Debe aceptar la palabra de Dios por fe en nosotros. Sí, Señor, tú me dices, así es. Caso de María, os escuchó por el ángel Gabriel, que dijo, tú tendrás un hijo y nacerá un hijo de Altísimo de ti, ¿verdad? Cuyo reino no tendrá el fin. María responde, yo no conozco ningún varón. ¿Cómo me ocurre esto? Obviamente, ¿verdad? Ella y biológicamente jamás puede tener bebé, porque no conozco ningún varón, dice. Aunque tengo José comprometido para que yo un día casarme con él, pero nunca juntamos. ¿Cómo tendré un hijo? Incomprensible. Ángel Gabriel sigue transmitiendo la palabra, el mensaje de Dios. El Espíritu Santo de Dios te cubrirá. Tú tendrás un hijo, ¿verdad? Cuyo reino no tendrá el fin. Él será, ¿verdad? Hijo, llamado Hijo del Altísimo. María, ¿qué dice? No por varón, sino por Espíritu Santo de Dios que me cubre. Él creará un feto en mi vientre. Como Dios hizo, época de creación, en sexto día de creación, tomando puño de polvo, Dios hizo el cuerpo de Adán y sopló su aliento de vida, él fue un ser viviente. Yo soy puño, un puño de polvo de la tierra, nada más. Dios me toma como su instrumento y va a ser un peto, un cuerpo en mi vientre para que naciera Cristo, para salvar al mundo. Sí, Señor, en este caso yo creo en tu poder, en tu autoridad. Ella o yo, en el principio no entendía, no creía, pero segunda veces sí, negando su medida, negando su, ¿verdad?, idea y pensamiento, rechazándolo, aceptó su palabra y creyó. ¿Cómo confesó? Heme aquí, tu sierva. ¿Quién soy yo? Tu sierva, a la cual tú manda. Heme aquí, tu sierva, hágase tu voluntad. La voluntad de Jehová, la voluntad de Dios, primer lugar, en el corazón de María,
No resiste mal. Sí, Señor. ¿Entiende ahora qué? Es lo que Dios quiere hacer conmigo. Soy un puño de polvo. Tú quieres hacer un cuerpo de Hijo Santísimo para cumplir su misión, salvar al mundo según la promesa, tal como está escrito en el Antiguo Testamento. Heme aquí, tu sierva, hágase tu voluntad. ¿Con qué? Conmigo. Nada más que soy polvo de la tierra. Soy tuyo. Tú mi creador. Tú mi Señor. Tú mi Dios. Tú haga tu voluntad conmigo. Punto. Ella no rechaza, creyó. Fue cumplida esa fe. Se concebió un hijo en su cuerpo, si o no nace, hijo del Altísimo, al cual llamamos todos los días Señor, 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 ¿verdad? Cuestión es la fe. Por eso y en nuestra vida cotidiana también pasa lo mismo. Hoy leyendo aquí Hechos capítulo 9, sucede algo muy raro. Según término común y general del mundo, está ocurriendo algo raro. Hechos capítulo 9, verso 36, si yo leo. Hechos capítulo 9, versículo 36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabitas, que traducido quiere decir Dorcas. Estas abundaba en buenas obras y en limosna que hacía. Dorca, su sobrenombre, nombre de ella Tabita, ¿verdad? Parece que ella es renacida justa, congregante de la iglesia en Jope. En Jope se formó buena iglesia, ¿verdad? Entonces ella como una congreganta, se hizo una viuda. Entonces teniendo buena comunión con iglesia entre viudas, ella lleva buenas obras, buenas obras. Dios se fija en las obras, en el comportamiento de Tabita. Pareciera que esa Tabita, una hermana salva, justa, limpia, renacida, ¿verdad? Por eso está enfocando en su obra. Entonces, recordable, ¿verdad? Memorizables. Esa obra que ella llevaba para Cristo, para la iglesia, para el evangelio. Esta abundaba en buenas obras, en limosna que hacía también. ¿Y pero qué sucede? Verso 37, y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Tremendo. Una hermana viuda, pero muy bien comportada, muy edificante para la iglesia, para el evangelio, llevando bien su vida, llevando buenas obras. Y hasta limosnal, ¿verdad? Llevando limosnas que hacía para gente necesitada también. Pero ¿qué pasó? Enfermó y murió. Verso 37, eso dice, ¿verdad? Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. ¿En qué? No se sabe. Ella tenía cáncer o derrame cerebral o infarto cardíaco, no se dice. Enfermó y murió. Pareciera que muy rápido. Se cayó enferma y rápidamente murió ya. Y se viene gran tristeza para toda la iglesia en Jope. Después de lavada y la pusieron en una sala. Esa acción poco suena rara, ¿no? Una mujer, una, ¿verdad? Hermana murió. Entonces, ¿cómo debe ser? Después, ¿cómo tiene que seguir? Antes de pasar 24 horas, ¿verdad? Según costumbre aquí en Costa Rica, ¿qué? Murió y el día siguiente enterrada. Así debe ser o no. Sí, en nicho o enterrada, en tierra. O hoy en día algún método, ¿verdad? Más moderno puede ser cremada. Debería sepultarla, pero ellos no la sepultan. Esa hermana, ¿verdad? Tabita murió limpiada.
y guarden la salva. ¿Por qué? Aquí está funcionando la fe de los hermanos en Jope. ¿Qué fe? Sí, aunque, ¿verdad? Aunque nuestra hermana Tabita murió. Pero nosotros tenemos iglesia, tenemos apóstoles, tenemos Dios. ¿Por qué Dios no va a tratar con ella? Nuestra hermana Tabita murió, pero estamos realmente muy tristes. Esa hermana ocupamos siempre para caminar juntos para nuestra iglesia, para nuestro evangelio, para servicio, para cocina, para limpieza, para nuestro retiro, para nuestro seminario. Siempre ocupamos nuestra querida hermana Tabita. No suena sepultarla ya, porque tenemos secreto de fe, ¿no? Porque no encomendamos ese asunto en la mano de Dios, porque no encomendamos ese asunto en la mano de la iglesia. Tenemos apóstoles. Ahora cerca de nosotros de Jope, ¿verdad? Y ya oímos una buena noticia. ¿De qué? Un hermano, ¿verdad? Un hermano Eneas, un santo llamado Eneas fue. Él padecía, ¿verdad? Su parálisis, pero fue levantado, fue sanado por apóstol Pedro. Lo tenemos muy cerca porque nos llamamos a él para que él, ¿verdad? Haga su oración y levantar. Nuestra hermana Tabita muerta. ¿Por qué no? En el corazón de los hermanos de Jope funciona esa fe. ¿Por qué no llamamos nuestro apóstol llamado Pedro para que venga y que resucite nuestra hermana que está muerta? Ve acá, Hechos capítulo 9, verso 32. Dice, aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida, en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Y después dice, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita. Por eso está sucediendo diferentes problemas, ¿verdad? Ahora ¿verdad? Lida. Ya fue sanado ese hermano Eneas. Ahora problema en Jope, ¿qué? Muerte. Murió esa hermana Tabita. Los hermanos en Jope tienen fe. ¿En qué? Apóstol Pedro, con Dios, puede venir aquí para orar, resucitar a nuestra hermana Tabita. ¿Puede ocurrir eso o no? Sí, por poder de Dios. Pero no me llame a mí, ¿verdad? Pastor, mi tía murió, que venga, resucite. Mi mamá murió, por favor, que venga, que la resucite. No me llame así, ¿eh? Yo voy sepulto. Eso sí, pero resucitar no, porque época diferente. Esa época, antes de formación de la Biblia, ¿verdad? Dios permitía. Y hasta, ¿verdad? Señal de lengua también permitía, porque llegó el Espíritu Santo sobre su iglesia. Cristo dijo que iba a hacer. Entonces Cristo, ¿verdad? Y en época de iglesia primitiva, antes de formación de la Santa Biblia para mostrar el poder y función del Espíritu Santo, por los apóstoles Dios trabajó de una manera maravillosamente para resaltar cuál, el Espíritu Santo que mora en ellos. Me explico. San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, para resaltar a Cristo como Hijo de Dios. Cristo hacía muchísima obra maravillosa, incontablemente, ¿sí o no? Ni puede contar una por una, dice. Si escribiera una por una toda obra hecha por Cristo, cuyo libro, ¿verdad? Ni puede caber en este mundo entero. Demasiado. Por eso, muy eleccionalmente, ¿verdad? Escribido están San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, según obra hecha Cristo, ¿verdad? Por Cristo. En el libro Hechos, también época de iglesia primitiva,
de fe del día Pentecostés, formación de la iglesia completa y la Biblia completa, si Dios permitió, para manifestar, ¿verdad? Para mostrar el Espíritu Santo que mora en su iglesia, en sus apóstoles. Pero hoy en día no se ocupa porque ya tenemos la Biblia completa. ¿Cuál es el error hoy en día? Muchos pastores falsos hacen milagros falsos, señales falsos, sanaciones falsas, para resaltar que su grandeza, su vanagloria. Me explico, para engañar a la gente está mal. Hoy en día, bíblicamente, Señor no salva, no gana gente por milagros, sino por su evangelio únicamente. Por eso con la Biblia suficientemente podemos mostrar quién es Cristo y quién es Espíritu Santo que mora en nosotros. Por la Biblia ya se nota. Por eso, por el evangelio, ¿verdad? Cualquier cantidad de los gentiles se hacen coheredero y partícipe de herencia hecha por Cristo también. Como dice Efesios capítulo 3, versículo 6, ¿verdad? Por el evangelio suficiente. Pues hoy en día no hace ninguna otra obra milagrosa, maravillosa, no hace. Pero según necesidad por el evangelio, según oración de justo, Dios hace su obra. Pero como prodigio, milagro que se hizo en tiempo de iglesia primitiva, no es necesario hacerlo. ¿Verdad? No toda esa maravilla, milagro del Señor para vanagloria jamás. Pedro, ¿verdad? En capítulo 3 hizo también una maravilla. Aquí veamos. Hechos capítulo 3. El libro Hechos capítulo 3, versículo 12. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? ¿Cuál es este? El cojo, ¿verdad? Que se menciona capítulo 3, verso 1, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimientos, a quien ponían cada día a la puerta del templo, y que se llama la hermosura, para que pidiese limosna de los que entraban por el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, los rogaba que le diesen limosnas. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Y tomándole con la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Por eso de fe viene, ¿verdad? Mucha gente, wow, gran Pedro, gran Juan, está en esto. Pedro está súper asustados y quebrantado y enojado también, ¿verdad? ¿Qué está haciendo? Como si fuera hecho por nuestro poder y nuestra piedad levantarse este cojo. No, nada que ver con nosotros. Eso quiere decir Pedro. Muy diferente, ¿sí o no? Versículo 12, debe haber hecho ese milagro tan grande, levantar este cojo toda la vida. Él tenía como 40 años, entonces por 40 años estaba en cojo. Pero ahora Pedro, en el nombre de Jesús, te digo, levántate, levántate, dice, ¿verdad? Entonces tomando la mano lo levantó y saltando, caminando, bien andando, alabando al Señor. Inmediatamente él se sanó de una manera completa. Y todo el mundo está mirando así, ¿verdad? Pedro, Juan,
Pues Pedro dice esto, verso 12. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos, mirada de vosotros, verdad, los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. Nada que ver, dice. Después dice verso 13, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pediste que se os dijese un homicida y mataste al autor de la vida y a quienes Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, nombre de Jesucristo, ¿verdad? A este que vosotros veis y conocéis, le ha firmado su nombre y la fe, que es por él, ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Pues, ¿qué está haciendo? Levantando este cojo, toda la vida, ¿verdad? Está predicando, tocando fondo de corazón de ellos, que son rebeldes contra Dios, pecadores. El mismo Jesús, quien volvió por el Espíritu Santo en nosotros, está trabajando. Él hizo, no nosotros. No hay por qué poner sus miradas en nosotros, porque no es cosa de nosotros, sino Espíritu Santo de Cristo, quien hizo toda esa maravilla mientras estaba acá y volvió por el día Pentecostés. Llegó en nosotros, él está trabajando ¿quién? No nosotros, Jesucristo. El Espíritu Santo de Cristo en nosotros levantó a él. ¿Y qué? Vosotros lo rechastasteis, matasteis, crucificasteis. Arrepentíos y cree en el Evangelio. Bueno, para evangelizar, ¿verdad? Ellos utilizan esa cosa. ¿Cuál es prioridad? Salvar al. Haciendo esa maravilla, gran milagro, pero no predica el Evangelio para quién vale. ¿Me explico? Por ejemplo, si yo estuviera ubicado en esa época de iglesia primitiva, cuando Dios, el Espíritu Santo, hace milagro maravilloso, esa obra, ¿verdad? Hubiera levantado mucho cojo, puede ser. O resucitado a los muertos también, posiblemente, ¿verdad? Pero hoy en día, si llegara Pedro hoy en día, no resucitaría a nadie, sino predicar el Evangelio, porque época diferente, la voluntad diferente. Esa época hoy se aplica diferente, aunque está enfocado en salvar alma, más que, ¿verdad? Todo. Pero esa época sí, Dios permitió para mostrar, resaltar el Espíritu Santo de Cristo que ya mora en los apóstoles, en la iglesia de Cristo. Pero hoy en día no hace falta, ya sabemos cómo, ¿verdad? El Espíritu Santo trabaja en su iglesia. Pero lo que ya quisiera yo enfocar, ¿por qué los hermanos de Jope no la sepultaron? Estando en esa época, ellos saben, ¿verdad? Que en apóstol Pedro, que sanó este cojo, y apóstol Pedro, que en verdad resucitó o salvó este Eneas de su parálisis. Sí puede resucitar ¿a quién? A nuestra hermana Tabita. Tiene el misterio de la fe en su corazón. ¿Para quién la sepultar? Para sepultarla. Tenemos apóstol Pedro, ¿verdad? Con nosotros. Vamos a invitarlo para que él ore ante Dios, que Dios trabaje y resucitarlo. Esa época, tener fe, muy bueno esto. Hoy en día no. Pastor, ¿saben que venga a mi casa? Tengo yo mi cadáver de mi tal fulano. Resucite. Nunca funciona esto, así Dios no trabaja. Pero esto ya se compararía así.
Mientras nosotros vivimos aquí en la tierra, cualquier cuestión pueden pasar, ¿verdad? Como esta ocasión de la muerte, Tabita. En nuestro corazón, por nuestra incredulidad, muchas veces limitamos. Ah, ese tío no va a ser salvo, esa prima no va a ser salva, ese hijo muy duro, ese padre muy cerrado en su catolicismo, ese amigo muy altivos, esa amiga, ¿verdad?, muy mundana. Siempre uno está buscando, ¿verdad?, mantener muertos. No conecta con quién, con Dios. No conecta con quién, con la iglesia. La iglesia es, ¿verdad?, una maravilla grande. Aquí vamos a ver un poquito. Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículo 8 y 9. Mirad que nadie os engañe por medio de filisteos, filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Verso 9, porque en él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, en Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad. Pues está aquí hablando de qué? De la iglesia de Cristo. Cristo como cabeza. Cristo mientras estaba aquí en la tierra, ¿verdad? Por 33 años. Cuando fue bautizado, primer bautizo, hasta segundo bautizo en la cruz, ¿verdad? Primer bautizo en el Jordán como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego el segundo bautizo en su sangre crucificado como Cordero para matadero, para cancelación del pecado del mundo. 3 años y medio Cristo corporalmente, andando un lado a otro lado, tenía que, acá dice, verso 9, porque en él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ahora, Cristo, ¿dónde está? En su iglesia santa, cuya cabeza es Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Por eso, Cristo ahora ya está plenamente, ¿verdad? Está corporalmente en su iglesia ahora. Por eso, conexión de esa hermana Tabita muerta con Pedro, eso significa no con Pedro, sino Pedro es conexión, está conectado con la iglesia que está detrás. Por medio de Pedro, ¿verdad? Esa Tabita muerta se conecta por la fe de los hermanos de Jope con Pedro. Por medio de Pedro se viene conexión con la iglesia cuya cabeza es Cristo. Así el Espíritu de Dios trabaja plenamente para resucitar ese asunto que está muerto. Uno solo no puede. Con la iglesia unido sí puede. Porque Dios trabaja, ¿verdad? ¿Con qué? Con su cuerpo, con su iglesia. Pero pasar es un asunto como si fuera esa muerte de Tabita solito, no puede resolver. Pero con iglesia puede resolver. Porque la iglesia tiene esa autoridad y señorío y todo poder. Ya mora en ella corporalmente por tener a Cristo como cabeza. Por eso todas las cosas están bajo pie de Cristo. ¿Pie de quién? Pie de la iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo. Cabeza, cuerpo, pie. Los pies de la iglesia con cabeza, que es Cristo, sobre toda. Quien es sabio cristianos, solo no anda, camina con iglesia. Verá mucho problema, verá muchas ocasiones, dificultad, problemas, sufrimiento, miles de cosas pueden ocurrir, pero se conecta con iglesia corporalmente. Fluidamente puede correr que esa autoridad y poder que mora en Cristo, por Cristo cabeza de su iglesia.
Eso es lo que dice Efesios capítulo 1, poquito vemos. Efesios capítulo 1, versículo 20. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, para siempre, ¿verdad? Y sometió todas las cosas. Pregunto, ¿qué cosa no está incluida en todas? Ese asunto de muerte de Tabita también está puesta en todas. Nuestro problema matrimonial está puesto en todas. Nuestra economía está puesta en todas las cosas. Nuestra verdad, debilidad están puestas en todas las cosas. Nuestra empresa, nuestro trabajo, nuestro desempleo, nuestro despedido del trabajo, sin empleo, todo está puesto en todas las cosas. Nuestras enfermedades están en todas las cosas. ¿Qué cosa no está puesta? En todas las cosas. Porque el Señor pone todas las cosas. No hay nada que no sea incluida. Toda la cosa está ya incluida en toda la cosa que se mencionan aquí. Efesios capítulo 1, verso 22. ¿Qué Dios hizo con todas las cosas? Y sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿De quién pie? De Cristo. ¿Cristo dónde está? En su cuerpo, su iglesia. Así que los pies de la iglesia, santo cuerpo de Cristo, tuyo, perdón, bajo pie, está todas las cosas. ¿Quién es sabio? ¿Andar solito? ¿Nadando en el mar para pescar? ¿O permanecer en la barca, superando el mar, tranquilamente sentado en la barca, pescar? ¿Cuál es mejor? Esa autoridad, ese poder, ¿verdad? Está en la iglesia de Cristo que se compara con la barca. Cristo sacando a Pedro fuera del mar, porque Pedro equivocadamente intentó caminar solito. No es así. Cristo tomando la mano, hombre de poca fe. ¿Por qué tiene poca fe? La fe está en la iglesia, ¿verdad? Por eso, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Tomando la mano de Pedro, ¿a dónde lleva? En la barca, en la iglesia de Cristo. Yo soy capitán de esta barca, tú quieres quedar a la par de Andrés, frente de Juan, quédate ahí. Tu asiento está ahí. Porque tú intentas caminar solito, se hunde. Por eso Cristo está trayendo a Pedro en la barca. El mar está bajo dominio de la barca. Cristo, ¿verdad? Manda, calmaos, se calmaron. Hasta la tempestad, todos se calmaron por Cristo, quien está en la barca. Ese dominio sobre el mar Cristo tiene. ¿En dónde está? En su barca. Todas las cosas. Dios sometió bajo los pies de su iglesia, cuya cabeza es Cristo. Esto están hablando, ¿verdad? Por eso, verso 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la iglesia, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia es el valor y sentido de Dios en hacer universo, hacer todas obras. Sin iglesia no hay nada sentido dejar este universo. Un día el Señor llevando su iglesia a su reino eterno, universo desaparece ya. ¿Quién tiene esa autoridad de resolver ese problema de muerte de Tabita? La iglesia. ¿Quién es el Pedro? Miembro de la iglesia. Él oró, ¿verdad? Según la autoridad de Dios que dio a la iglesia, Pedro oró para resolver ese problema y levantó Tabita. Tabita resucitada. Así que cualquier, ¿verdad? Problema, como muerte de Tabita, nosotros tenemos, ¿sí o no?
Muchas ocasiones. ¿Conectar con qué? Con Dios, ¿cómo? Por su iglesia. Andar solo, entregar asunto en la mano de Dios, juntamente con la iglesia, otra cosa. Eso, Señor, por medio de la resurrección de esa hermana Tabita, Señor, muestra sobre la autoridad de la iglesia que hay en la iglesia de Cristo. Autoridad de Dios en la iglesia de Cristo. Por eso Pedro sabe muy bien, no por su poder, ni por su, ¿cómo se llama? Deidad, para nada. Esto por obra de Dios que trabaja en su iglesia como cabeza. Por eso necesitamos ver por fe cada asunto. Si se conecta con la iglesia, ¿cómo ocurre? Yo no puedo, pero si iglesia trabaja, si iglesia, ¿verdad? Mueve, ¿cómo va? ¿Va con autoridad de Dios? Sí, se va a resucitar. Mi asunto que está muerto completamente. Por Dios sí resucita. Así pueden, ¿verdad? Amén. Sí, hoy hasta aquí vamos a compartir. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por su